¿Sabes cómo Lucifer, el ángel caído, desafió al cielo y cambió la historia del Génesis y los dioses? Descúbrelo en este relato impactante. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Desde los albores del cosmos, Lucifer fue creado como uno de los ángeles más hermosos y poderosos en el reino celestial. Su belleza y luz eran incomparables, reflejando la perfección divina. Como portador de la luz, su presencia iluminaba los cielos, y su voz resonaba con melodías celestiales que llenaban de paz y armonía el universo. En ese tiempo, Lucifer era considerado un símbolo de pureza y sabiduría, un ser que servía con devoción y lealtad al Creador. Su origen celestial se remonta a la creación misma, cuando Dios formó a los ángeles para cumplir su voluntad en los cielos. Lucifer, en particular, fue dotado de una inteligencia y un carácter únicos, diseñados para ser un ejemplo de perfección en la jerarquía angelical. Sin embargo, esa misma luz y perfección también contenían el potencial de la rebelión, una chispa que más tarde cambiaría su destino para siempre. Su origen celestial está ligado a la voluntad divina de crear seres que reflejaran su gloria. Lucifer fue formado con un brillo especial, una luz que parecía emanar de su ser, simbolizando su papel como el portador de la luz en los cielos. En sus primeros días, su presencia era vista como un signo de la perfección divina, un ejemplo de la belleza y la sabiduría que Dios había infundido en sus ángeles. La tradición bíblica y las interpretaciones antiguas coinciden en que Lucifer fue creado con un propósito sublime, para servir y alabar a Dios en la eternidad. La historia de su origen revela cómo la luz y la gloria divina se manifestaron en él desde el principio, haciendo de Lucifer un ser de gran importancia en el orden celestial. Pero esa misma luz, en su orgullo, también sembró las semillas de su eventual caída, cuando empezó a cuestionar su lugar en el cielo y su relación con el Creador. En el principio, antes de que la tierra y el cielo tomaran forma, existía un lugar de perfección y paz, el paraíso original. Este era el hogar de los ángeles, un reino celestial lleno de luz, armonía y belleza indescriptible. Allí los ángeles vivían en comunión con lo divino, sirviendo como guardianes y mensajeros del Creador. La atmósfera era serena y brillante, reflejando la gloria del cielo, donde cada ser celestial cumplía su propósito con pureza y devoción. Este paraíso no solo era un refugio, sino también un símbolo de la perfección divina, un lugar donde la luz y la belleza coexistían en equilibrio absoluto. En ese tiempo, el paraíso se extendía como un vasto reino de belleza indescriptible, donde los ángeles vivían en armonía y plenitud. Sus palacios estaban hechos de luz y cristal, reflejando la perfección del cielo. La presencia de los ángeles era imponente y serena, con alas enormes y resplandecientes que simbolizaban su cercanía a lo divino. Cada uno cumplía un papel en la estructura celestial, sirviendo como intermediarios entre Dios y la creación. La atmósfera era de paz absoluta, y la luz que lo impregnaba parecía emanar directamente del corazón del cielo, creando un ambiente de pureza y esperanza. Este paraíso no solo era un espacio físico, sino también un estado de perfección espiritual. Los ángeles, en su belleza y pureza, vivían en comunión con la voluntad divina, disfrutando de una existencia libre de sufrimiento y oscuridad. La presencia de lo sagrado impregnaba cada rincón, y la luz celestial parecía envolverlos en un abrazo eterno. En ese entorno no existía el mal ni la discordia, solo la armonía perfecta que reflejaba la intención divina. Era un lugar donde la creación celestial alcanzaba su máxima expresión, un símbolo de la gloria y la bondad del Creador. En el principio, antes de que existieran las formas y las criaturas, solo había un vasto vacío lleno de energía pura y potencial infinito. Desde esa nada surgió la voluntad divina que empezó a dar forma a todo lo que conocemos. La creación del universo fue un acto de poder supremo, donde la luz y la oscuridad comenzaron a coexistir en un delicado equilibrio. Este escenario divino y celestial
se convirtió en el escenario donde las estrellas, planetas y galaxias nacieron, formando un cosmos lleno de misterio y belleza. La energía primordial se expandió, creando un espacio infinito que sería el hogar de los seres celestiales y humanos por igual. A medida que la energía se expandía, las estrellas comenzaron a brillar con intensidad, formando patrones y constelaciones que adornan el cielo celestial. Este escenario divino no solo era un espacio físico, sino también un símbolo del orden y la armonía que los dioses buscaban establecer desde el principio. La luz divina iluminaba el vacío, creando un escenario de belleza indescriptible donde cada elemento tenía un propósito y un significado en el gran plan cósmico. La creación del universo fue, sin duda, un acto de amor y poder divino, estableciendo el escenario perfecto para la llegada de los seres celestiales y, eventualmente, de la humanidad. Este escenario celestial era un lugar de perfección y misterio, donde las fuerzas divinas trabajaban en armonía para mantener el equilibrio del cosmos. La luz y la energía se entrelazaban en un ballet eterno, dando origen a un escenario divino que sería el fondo de todas las historias que estaban por venir. Desde ese espacio infinito, los dioses y ángeles observaron y participaron en la formación del mundo, estableciendo las bases para el reino celestial y el escenario donde se desarrollaría la historia de Lucifer y la caída de los ángeles. En la tradición bíblica, Lucifer es conocido como el portador de la luz, un ser que originalmente fue creado con una belleza y sabiduría excepcionales. Se le describe como un ángel de gran estatura, con un brillo que iluminaba todo a su alrededor, simbolizando su papel como portador de la luz divina. Su presencia era imponente y llena de gracia, reflejando la gloria del Creador. Sin embargo, esa misma luz que lo hacía admirable también fue la causa de su caída, pues su orgullo y deseo de igualar a Dios lo llevaron a desafiar el orden celestial. La historia de Lucifer en la Biblia lo presenta como un ser que, por su belleza y conocimiento, ocupaba una posición privilegiada en el cielo, pero su arrogancia lo llevó a la rebelión. La figura de Lucifer como portador de la luz ha sido interpretada como un símbolo de la iluminación y la sabiduría, pero también como un aviso sobre los peligros del orgullo y la soberbia espiritual. En los textos bíblicos, su nombre no aparece explícitamente como Lucifer, sino que se le asocia con la figura de un ángel caído que perdió su estado de gracia por su rebelión contra Dios. La narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo la luz puede ser tanto un don divino como una fuente de peligro si se deja dominar por el ego y la soberbia. Este ángel, conocido como Lucifer, fue creado con un propósito de iluminar y guiar en el cielo, pero su belleza y conocimiento excesivos lo convirtieron en un símbolo de orgullo. La Biblia describe cómo su luz brillante y su presencia imponente llenaban los espacios celestiales, destacando su importancia en la jerarquía celestial. Sin embargo, esa misma luz se convirtió en su perdición cuando empezó a pensar que podía igualar a Dios, aspirando a un poder que solo el Creador tenía. La historia nos muestra que la soberbia puede nublar incluso la luz más pura, llevando a la caída de seres que en su origen eran perfectos. Lucifer, como portador de la luz, representa también la dualidad entre la iluminación y la oscuridad que puede surgir del ego desmedido. La tradición bíblica nos recuerda que la belleza y la sabiduría, si no se mantienen en equilibrio con la humildad, pueden convertirse en armas que destruyen en lugar de iluminar. La figura de Lucifer, por tanto, es un recordatorio de que la luz más brillante requiere de una conciencia humilde para no perderse en la arrogancia y la rebelión contra el orden divino. En el cielo, Lucifer ocupaba un puesto de gran prestigio entre los ángeles. Como uno de los seres más altos en la jerarquía celestial, su papel era fundamental en la adoración y en la ejecución de las órdenes divinas. Su belleza y sabiduría lo hacían destacar, y se le confiaban tareas importantes que requerían de su inteligencia y liderazgo. Desde su posición vigilaba y asistía en las funciones del cielo, sirviendo como un ejemplo de perfección y devoción para otros ángeles.
Su presencia era imponente y su autoridad respetada por todos en el reino celestial. Lucifer, como uno de los principales ángeles, también tenía un papel de consejero en el cielo. Se le consideraba un portador de luz, no solo por su belleza física, sino también por su conocimiento y sabiduría. En las reuniones celestiales, su voz era escuchada con respeto, y muchas decisiones importantes se tomaban considerando su opinión. Su función era mantener el orden y la armonía en el reino divino, ayudando a coordinar las tareas de otros ángeles y asegurando que las leyes divinas se cumplieran sin contratiempos. Su liderazgo era esencial para la estabilidad del cielo. A pesar de su alto rango y responsabilidades, Lucifer también era responsable de transmitir la voluntad de Dios a los demás ángeles. Como un intermediario, su papel era crucial en la comunicación celestial, asegurando que las órdenes divinas se entendieran claramente y se ejecutaran correctamente. Esta función requería no solo inteligencia, sino también fidelidad y lealtad absoluta a la voluntad divina. En su posición, Lucifer representaba la perfección del orden celestial y la pureza de propósito, siendo un ejemplo a seguir para todos los seres celestiales en su misión de mantener el equilibrio en el cosmos. En lo más alto del cielo, la armonía celestial empezó a romperse cuando Lucifer, lleno de orgullo y deseo de poder, comenzó a cuestionar la autoridad divina. Su belleza y prestigio le daban confianza para desafiar las órdenes del Creador, y en su corazón surgieron pensamientos de independencia. La tensión creció entre los ángeles, quienes percibían la inquietud en Lucifer y en sus seguidores. La chispa de la rebelión se encendió cuando Lucifer, con un brillo desafiante en sus ojos, reunió a un grupo de ángeles que compartían su visión de autonomía. La confrontación fue inevitable, y el cielo se convirtió en un escenario de conflicto inminente, donde la lealtad y la traición se enfrentaron en una batalla silenciosa pero decisiva. Los ángeles que permanecieron leales a Dios intentaron convencer a Lucifer de que su orgullo y deseo de poder lo estaban alejando del camino divino. Sin embargo, Lucifer, sediento de autonomía, rechazó sus consejos y proclamó su independencia. La tensión en el cielo creció y algunos ángeles comenzaron a alinearse con él, formando un grupo cada vez más numeroso. La rebelión empezó a tomar forma con un enfrentamiento silencioso pero intenso que amenazaba con dividir la armonía celestial. La confrontación se convirtió en un símbolo de la lucha entre el orden divino y la ambición personal, marcando el inicio de un conflicto que cambiaría para siempre la historia celestial. Mientras Lucifer y sus seguidores se preparaban para desafiar la autoridad divina, el cielo se llenó de una tensión palpable. La rebelión no fue solo una cuestión de orgullo, sino un enfrentamiento por el control del orden celestial. La batalla de voluntades se libraba en silencio, pero su impacto resonaba en cada rincón del cielo. La decisión de Lucifer de alzarse contra Dios marcó un punto de inflexión, donde la lealtad y la traición se enfrentaron en una lucha que definiría el destino de todos los seres celestiales. La historia de esa rebelión sería recordada como el inicio de un conflicto que trascendió el tiempo y el espacio, dejando una huella imborrable en la narrativa celestial. La envidia y el orgullo comenzaron a arraigarse en el corazón de Lucifer cuando observaba la perfección y el poder de los demás ángeles. A medida que su belleza y prestigio aumentaban, una chispa de insatisfacción empezó a crecer en su interior. Él deseaba ser igual o incluso superior a Dios, creyéndose merecedor de un lugar aún más alto. Esa sensación de superioridad alimentaba su ego, haciéndolo sentir que su luz era la más brillante y su autoridad la más legítima. La envidia se convirtió en un fuego que nublaba su juicio, y el orgullo lo llevó a pensar que podía desafiar la autoridad divina sin consecuencias. A medida que esa arrogancia crecía, Lucifer empezó a menospreciar las órdenes divinas y a cuestionar la justicia de Dios. La envidia lo llevó a compararse constantemente con los demás, creyendo que merecía un trato especial. La sensación de superioridad se convirtió en una obsesión,
y su corazón se llenó de un deseo de poder que lo cegaba. La emoción de envidia y orgullo se fusionaron, creando un cóctel peligroso que lo impulsó a desafiar la autoridad celestial. En su interior, una lucha silenciosa pero intensa se gestaba, y su caída se volvió inevitable a medida que esas emociones lo dominaban. La batalla celestial alcanzó su punto culminante cuando Lucifer, lleno de orgullo y rebelión, se enfrentó a las fuerzas del cielo lideradas por el arcángel Miguel. La lucha fue intensa, con rayos de luz y sombras que se cruzaban en un combate épico en los cielos. Los ángeles fieles defendieron su hogar, resistiendo los ataques de Lucifer y sus seguidores, que buscaban derrocar el orden divino establecido. La tensión era palpable en el ambiente, mientras el cielo temblaba ante la magnitud de la confrontación. Finalmente, la victoria fue para los ángeles fieles. Con un golpe decisivo, Miguel expulsó a Lucifer y a sus seguidores del cielo, enviándolos a la tierra y al abismo. La escena de la expulsión mostraba a Lucifer cayendo en picada, con expresiones de ira y derrota, mientras los ángeles celebraban en el cielo, restaurando la paz y el orden. La batalla dejó una marca indeleble en el cosmos, simbolizando la lucha entre el bien y el mal, y el costo de la rebelión contra la voluntad divina. La caída de Lucifer comenzó cuando su orgullo y deseo de ser igual a Dios se volvieron insostenibles. Antes era uno de los ángeles más hermosos y poderosos, encargado de la luz y la belleza celestial. Sin embargo, su corazón se llenó de arrogancia, creyéndose superior a sus hermanos y desafiando la autoridad divina. En su rebelión, Lucifer decidió levantarse contra el Creador, convencido de que podía gobernar por sí mismo. Su belleza exterior contrastaba con su creciente orgullo interior, lo que lo llevó a traspasar los límites que le habían sido impuestos. La traición fue un acto de soberbia que marcó su destino para siempre, y en ese momento su transformación comenzó, pasando de ser un ángel de luz a un símbolo de rebelión y caída. A medida que su orgullo se intensificaba, Lucifer empezó a reclutar a otros ángeles que compartían su visión de autonomía y poder. La rebelión se extendió por los cielos, generando un conflicto que alteró la paz celestial. La batalla interna fue brutal, con Lucifer enfrentándose a las fuerzas del cielo lideradas por el arcángel Miguel. Pero su arrogancia le impidió reconocer la superioridad del orden divino. Finalmente, su rebelión fue derrotada, y en un acto de justicia fue expulsado del paraíso. La caída de Lucifer no solo significó la pérdida de su gloria celestial, sino también la transformación definitiva de un ángel de luz en un ángel caído, condenado a vagar en las tinieblas. Su expulsión fue un momento dramático, marcado por un descenso desde las alturas celestiales hacia un destino de oscuridad. Lucifer, que una vez fue el portador de la luz, ahora se convirtió en símbolo de orgullo desmedido y rebelión. La Biblia describe cómo fue arrojado del cielo, su belleza y poder ahora manchados por su soberbia y desobediencia. La historia de su caída nos enseña cómo el orgullo puede ser la raíz de la perdición, transformando a un ser de luz en un símbolo de rebelión y oscuridad eterna. Desde entonces, Lucifer se convirtió en el adversario y en un recordatorio de los peligros de la arrogancia desmedida. El nombre Lucifer tiene raíces en la lengua latina, y su significado está estrechamente ligado a la idea de la luz y la brillantez. La palabra proviene de Lucifer, que combina lux, luz, y ferre, llevar o portar, por lo que literalmente significa el portador de la luz. En la antigüedad, este término se usaba para describir a la estrella de la mañana, Venus, que aparece justo antes del amanecer y simboliza la belleza y la llegada de la luz en la oscuridad. Con el tiempo, este nombre empezó a asociarse con un ser celestial que, en su orgullo, se convirtió en símbolo de la caída y la rebelión. La etimología del término refleja esa dualidad entre la luz y la oscuridad, un contraste que será fundamental en la historia de Lucifer y su transformación. Es importante entender que originalmente Lucifer no tenía connotaciones negativas, sino que representaba la brillantez y la esperanza hasta que su historia se tornó
en una alegoría de la soberbia y la rebelión contra lo divino. El término también tiene un origen etimológico que refleja su significado simbólico en diferentes culturas. En la tradición bíblica, especialmente en versiones latinas y en la Vulgata, Lucifer se relaciona con la estrella de la mañana, simbolizando la belleza y la gloria que, por orgullo, fue expulsada del cielo. La raíz del nombre se mantiene en varias lenguas romances, donde aún se puede ver esa conexión con la luz y la elevación. Sin embargo, con el paso del tiempo, la figura de Lucifer empezó a adquirir una connotación negativa, como el ángel caído que desafió a Dios. La historia del nombre, por tanto, es un reflejo de esa transformación, de un símbolo de brillantez y esperanza a un símbolo de orgullo desmedido y rebelión. La etimología revela cómo las palabras llevan en sí mismas las historias y valores que las culturas han ido construyendo a lo largo de los siglos, y en el caso de Lucifer, esa historia está marcada por la dualidad entre la luz y la oscuridad. En resumen, el nombre Lucifer no solo es un término que describe un fenómeno astronómico, sino que también encierra un significado profundo sobre la dualidad de la luz y la oscuridad, la belleza y la caída. Su origen etimológico nos ayuda a entender cómo en las antiguas culturas se percibía esa figura como portadora de la luz, pero también como símbolo de la soberbia que llevó a su caída. La historia del nombre refleja esa tensión eterna entre la gloria celestial y la rebelión, un tema que será clave para comprender la narrativa completa de Lucifer en los relatos bíblicos y en la tradición cultural que lo rodea. A medida que Lucifer cayó en desgracia, su transformación fue mucho más que un simple cambio de nombre. La evolución de su carácter lo llevó de ser un ángel de luz a un ser envuelto en oscuridad. La arrogancia y el deseo de poder comenzaron a consumirlo, distorsionando su esencia original. La belleza que una vez lo definía se convirtió en una presencia temible y arrogante, reflejo de su rebelión contra el orden divino. Este proceso no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue una lenta y constante decadencia que lo alejó de su propósito celestial y lo acercó a su destino como Satanás, el adversario. La transformación fue un reflejo de su alma en conflicto, donde la luz se tornó en sombra y la esperanza en desesperación. Este cambio no solo fue interno, sino que también se manifestó en su apariencia. La pureza de su rostro angelical se distorsionó, adoptando rasgos más severos y ominosos. Sus alas, que antes simbolizaban su libertad y belleza, se tornaron oscuras y desgarradas, reflejando su caída y pérdida de gracia. La lucha interna entre su antigua luz y la creciente oscuridad se hizo evidente en su postura y expresión. Lucifer empezó a verse a sí mismo como un rebelde, un ser que desafiaba las leyes divinas, y esa percepción alimentó aún más su transformación en Satanás. La evolución del personaje fue un proceso de autodestrucción que lo llevó a convertirse en el símbolo del mal en la tradición bíblica. Con cada paso en su caída, Lucifer dejó atrás su identidad original, adoptando un carácter más hostil y desafiante. La luz que una vez lo iluminaba ahora parecía ser un recuerdo lejano, reemplazada por una presencia ominosa y poderosa. La transformación en Satanás no fue solo un cambio de forma, sino una metamorfosis completa de su esencia y propósito. Se convirtió en un símbolo de rebelión, de orgullo y de rechazo a la autoridad divina. La historia de su evolución nos muestra cómo la arrogancia y la desobediencia pueden transformar incluso a los seres más perfectos en figuras de oscuridad y maldad, dejando una huella imborrable en la narrativa religiosa y cultural del mundo antiguo. La rebelión comenzó en los cielos cuando Lucifer, lleno de orgullo y descontento, empezó a convencer a otros ángeles de que su autoridad y belleza eran superiores a las de Dios. Estos ángeles, seducidos por su carisma y promesas de libertad, comenzaron a cuestionar el orden divino, formando un grupo que se unió a Lucifer en su desafío. La atmósfera en los cielos se volvió tensa, y la lealtad de muchos fue puesta a prueba, creando un conflicto celestial
que marcaría el inicio de su caída. Entre los ángeles que se unieron a Lucifer estaban aquellos que valoraban su independencia y rechazaban la autoridad de Dios. Algunos eran antiguos líderes en los cielos, con alas majestuosas y rostros determinados, que vieron en Lucifer una oportunidad para desafiar el orden establecido. La rebelión fue creciendo a medida que más ángeles se sentían atraídos por su visión de libertad, creando un grupo cada vez más numeroso que se oponía a las jerarquías celestiales y buscaba un cambio radical en el reino celestial. Este grupo de ángeles rebeldes no solo fue motivado por el orgullo, sino también por un deseo profundo de autonomía y rechazo a la autoridad divina. Algunos de ellos tenían historias antiguas de liderazgo en los cielos, y su unión a Lucifer fue vista como una declaración de independencia. La escena refleja un momento crucial en el cielo, donde la tensión entre la obediencia y la rebelión se hace palpable, marcando un punto de inflexión en la historia celestial y en la transformación de Lucifer en Satanás. La lucha en el cielo comenzó cuando los ángeles, liderados por Lucifer, se enfrentaron a las fuerzas leales a Dios. La batalla fue intensa y caótica, con rayos de luz y oscuridad chocando en un combate épico. Los ángeles rebeldes, llenos de orgullo, usaron sus poderes para intentar derrocar la autoridad divina, mientras que los ángeles fieles luchaban con determinación para defender el orden celestial. La escena se llenó de estruendo y energía, reflejando la gravedad del conflicto que definiría el destino de los cielos y la creación misma. En medio de la batalla, Lucifer se destacó por su belleza y poder, dirigiendo a los ángeles caídos con una presencia imponente. Sus alas negras y su expresión de desafío inspiraron a sus seguidores a luchar con fervor. Los ángeles leales, por su parte, mostraban su fidelidad y coraje, enfrentándose a las fuerzas oscuras con armas de luz y escudos resplandecientes. La lucha no solo era física, sino también espiritual, con energías divinas y malignas que se entrelazaban en un enfrentamiento que parecía no tener fin. La escena refleja la magnitud del conflicto celestial y la valentía de quienes participaron en él. El cielo se convirtió en un campo de guerra donde cada ángel luchaba por su causa. Los rayos divinos y las sombras oscuras se cruzaban en un espectáculo de poder y resistencia. La batalla fue marcada por explosiones de luz y oscuridad, mientras los protagonistas combatían con fervor y determinación. La lucha celestial no solo definió el destino de los ángeles, sino que también sentó las bases para la futura historia de la creación y la rebelión que cambiaría para siempre los cielos y la tierra. La escena captura la intensidad y la épica de ese enfrentamiento primordial. La derrota de Lucifer fue inevitable una vez que su rebelión fue completamente sofocada. Dios, en su justicia, decidió que no podía permitir que el ángel caído siguiera perturbando el orden celestial. Con un poder implacable, una luz brillante y deslumbrante, Lucifer fue arrojado desde el cielo, cayendo en un abismo oscuro y silencioso. La escena fue dramática, un destello de luz que se apagó, dejando una sombra eterna en el firmamento celestial. La expulsión fue definitiva, sellando su destino como el ángel caído, condenado a vagar lejos del paraíso original, marcado por su orgullo y rebelión. Mientras caía, Lucifer miró hacia arriba, consciente de que su rebelión había llegado a su fin. La gloria que una vez tuvo se desvaneció en la oscuridad, y en su lugar quedó un vacío de orgullo y arrepentimiento. La escena muestra su figura en caída libre, rodeada de nubes tormentosas y relámpagos que reflejan su tormento interno. La separación definitiva del cielo simboliza su condena eterna, un recordatorio de que la soberbia puede llevar a la perdición. Desde entonces, Lucifer quedó marcado como el ángel caído, símbolo de la rebelión y la caída. Su expulsión no solo fue un acto de justicia divina, sino también una advertencia para todos los seres celestiales. La escena final muestra a Lucifer en el abismo, rodeado de oscuridad y silencio,
con una expresión de orgullo destruido y arrepentimiento profundo. La luz que una vez lo iluminó, ahora se ha apagado, dejando solo sombras que reflejan su destino eterno. La caída definitiva selló su destino como el símbolo de la rebelión contra Dios, y desde entonces su historia ha sido una lección de humildad y obediencia en los relatos sagrados. La expulsión de Lucifer quedó grabada en la memoria celestial como un acto irrevocable. El castigo divino por la rebelión de Lucifer fue severo y definitivo. Dios, en su justicia, no permitió que la traición quedara sin consecuencias. Como resultado, el ángel caído fue condenado a un destino de oscuridad eterna, separado del cielo y de la presencia divina. Este castigo simboliza la gravedad de desafiar el orden divino y la autoridad suprema. Lucifer, ahora conocido como Satanás, sufrió una transformación que marcaría el comienzo de su lucha contra las fuerzas celestiales y humanas. La rebelión no solo alteró su destino, sino que también sirvió como advertencia para todos los seres celestiales sobre las consecuencias de la desobediencia y el orgullo desmedido. Además del castigo personal, las consecuencias de su rebelión afectaron a todo el reino celestial. La expulsión de Lucifer provocó una ruptura en el orden divino, generando una cadena de eventos que alteraron la armonía del cosmos. Dios estableció límites claros, y la presencia de Satanás en el mundo material simboliza su castigo eterno y su derrota definitiva. La caída también sirvió para reforzar la autoridad divina, demostrando que ninguna criatura está por encima de la justicia de Dios. La historia de su castigo se convirtió en una lección eterna sobre los peligros del orgullo y la desobediencia, recordando a todos que el orden divino debe ser respetado y mantenido a toda costa. El castigo de Lucifer también tuvo un impacto en la creación y en la humanidad. La presencia de Satanás en el mundo material fue vista como una consecuencia de su rebelión, y su influencia se convirtió en una prueba para los humanos. La historia revela que las consecuencias de desafiar a lo divino no solo afectan a los rebeldes, sino que también generan un efecto dominó que llega hasta los seres humanos, quienes deben luchar contra las tentaciones y el mal. La justicia divina, por tanto, no solo castiga, sino que también establece un equilibrio que mantiene el orden en el universo, asegurando que la rebelión no vuelva a repetirse y que la creación siga su curso bajo la autoridad suprema. En el relato del Génesis, la historia de la creación comienza con un acto divino en el que Dios da forma al universo y a la tierra, creando todo lo que existe en 6 días. En este contexto, la humanidad surge como la culminación de esa creación, diseñada a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, en medio de esta perfección, se introduce la presencia del árbol del conocimiento del bien y del mal, un símbolo de la libertad que Dios otorgó a los seres humanos. Este árbol sería clave en la relación entre la creación y el pecado, ya que su presencia representa la posibilidad de desobedecer y alejarse de la voluntad divina, marcando el inicio de la historia del pecado en la humanidad. En ese escenario, Adán y Eva son creados por Dios y colocados en el jardín del Edén, un paraíso lleno de vida y belleza. La relación entre la creación y el pecado se vuelve evidente cuando la serpiente, símbolo de tentación, persuade a Eva a comer del fruto prohibido. Este acto de desobediencia rompe la armonía original, introduciendo el pecado en la historia humana. La historia en el Génesis nos muestra cómo la libertad dada por Dios puede ser utilizada para elegir el camino correcto o desviarse, y cómo esa elección tiene consecuencias profundas que afectan a toda la humanidad desde sus inicios. Este relato en el Génesis no solo explica el origen del pecado, sino que también refleja la relación entre la creación perfecta y la capacidad humana de decidir. La historia revela que, aunque Dios creó todo bueno, la libertad de elección es un elemento esencial en la relación entre el Creador y la creación. La caída de Adán y Eva simboliza esa ruptura, pero también marca el comienzo de la historia de redención y la lucha constante entre el bien y el mal en la humanidad, un tema que resuena a lo largo de toda la narrativa bíblica y en la tradición judeocristiana.
En medio del jardín del Edén había un árbol especial, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le había ordenado a Adán y Eva que no comieran de sus frutos, advirtiéndoles que si lo hacían, experimentarían la muerte. Sin embargo, la presencia de ese árbol representaba una prueba de su obediencia y confianza en Dios. La tentación surgió cuando una serpiente astuta se acercó a Eva, insinuándole que comer del fruto les daría sabiduría y les abriría los ojos a cosas que aún no conocían. La serpiente, símbolo de engaño, jugó un papel crucial en la historia, pues cuestionó la palabra divina y sembró dudas en la mente de Eva. Ella, seducida por la promesa de conocimiento y poder, tomó el fruto y lo compartió con Adán, desobedeciendo la orden divina. Este acto de desobediencia no solo alteró su destino, sino que también cambió la relación entre humanos y Dios para siempre. La historia del árbol del conocimiento revela cómo la tentación puede ser poderosa y cómo la búsqueda de sabiduría sin límites puede llevar a consecuencias profundas y dolorosas. La figura de la serpiente y el árbol se convierten en símbolos de la prueba de fe y de la fragilidad humana frente a las tentaciones que acechan en cada paso del camino. Después de que Adán y Eva desobedecieron la orden divina y comieron del fruto prohibido, su mundo cambió para siempre. La inocencia que tenían se desvaneció y en su lugar surgió una sensación de culpa y miedo. Se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza por primera vez. Este acto de desobediencia no solo rompió la armonía en el jardín, sino que también marcó el inicio de la caída del hombre, un momento crucial en la historia bíblica que cambiaría el destino de toda la humanidad. La historia continúa con Dios enfrentándose a Adán y Eva, quienes ahora sienten el peso de su desobediencia. Dios les explica las consecuencias de su acto. Tendrán que abandonar el paraíso, trabajar duro para obtener alimento y enfrentar sufrimientos. La expulsión simboliza la pérdida de la inocencia y la entrada en un mundo lleno de desafíos y dificultades. Este momento marca el comienzo de la existencia humana fuera del Edén, con todas sus pruebas y aprendizajes. A partir de ese día, Adán y Eva enfrentaron una vida de trabajo y dolor, alejados del paraíso que una vez habitaron. Sin embargo, esta historia también es una lección sobre las consecuencias de nuestras decisiones y la importancia de la obediencia. La caída del hombre no solo fue un acto de desobediencia, sino el inicio de una historia de redención y esperanza que con el tiempo se desarrollaría en las Escrituras y en la historia misma de la humanidad. Lucifer, conocido como el portador de la luz, desempeñó un papel crucial en la tentación que llevó a la humanidad por un camino de desobediencia. Desde los albores del tiempo, su influencia se manifestó como una voz seductora que cuestionaba las órdenes divinas, sembrando dudas en los corazones humanos. Su presencia en la narrativa bíblica simboliza la lucha entre la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira. La tentación que ofreció a Adán y Eva no fue solo una prueba, sino una estrategia para desviar a la humanidad del camino divino, introduciendo el pecado y la duda en sus vidas. Lucifer, en su carácter de ángel caído, utilizó su astucia para manipular las emociones y pensamientos, haciendo que la humanidad se alejara de su estado original de inocencia y pureza. La influencia de Lucifer en la humanidad no se limitó solo a la historia de Adán y Eva. A lo largo del tiempo, su figura ha simbolizado la tentación constante que enfrentamos en nuestras vidas diarias. La presencia de su sombra en las escrituras y tradiciones refleja cómo las ideas de engaño, orgullo y rebeldía pueden afectar nuestras decisiones. La tentación, en su esencia, es una herramienta que Lucifer utilizó para desviar a los seres humanos del camino divino, sembrando dudas sobre la bondad y la autoridad de Dios. Así, su papel en la historia bíblica trasciende el relato individual, convirtiéndose en un símbolo universal de la lucha interna entre el bien y el mal, la obediencia y la rebelión. Es importante entender que Lucifer no solo actuó como un tentador externo, sino que su influencia también despertó en el corazón humano la capacidad de elección. La tentación que ofreció
fue una prueba de libre albedrío, una oportunidad para que la humanidad demostrara su voluntad de seguir el camino divino o desviarse hacia la oscuridad. La historia nos muestra que, aunque Lucifer buscaba alejar a los humanos de Dios, también nos dejó una lección sobre la importancia de la resistencia y la fe. La influencia de Lucifer en la humanidad, por tanto, es un recordatorio de que la tentación siempre estará presente, pero que la decisión final recae en cada uno de nosotros, en nuestra capacidad de escoger el bien sobre el mal. En la narrativa bíblica, la luz y la oscuridad representan no solo aspectos físicos, sino también conceptos profundos de dualidad moral y espiritual. La luz simboliza la pureza, la verdad y la presencia divina, mientras que la oscuridad encarna el mal, la ignorancia y la separación de lo sagrado. Esta dualidad se refleja en la historia de Lucifer, quien fue asociado con la luz, pero también con la rebelión que llevó a su caída en la oscuridad. La lucha entre estos dos polos es una metáfora constante en las Escrituras, mostrando cómo la presencia de la luz puede ser tanto un símbolo de esperanza como de tentación, y cómo la oscuridad no siempre es solo la ausencia de luz, sino también un estado de separación y desafío a lo divino. Este simbolismo de la luz y la oscuridad también se refleja en la narrativa de la creación y la caída. La luz, en su forma más pura, es la manifestación de la presencia divina en el mundo, iluminando el camino del bien. La oscuridad, en cambio, representa la separación de esa presencia, un estado en el que el mal puede florecer. Lucifer, en su carácter dual, encarna esa lucha interna entre la luz que una vez portó y la oscuridad que eligió al rebelarse. La narrativa bíblica nos invita a entender que esta dualidad no es solo un conflicto externo, sino también una batalla interna que todos enfrentamos en diferentes momentos, reflejando la eterna tensión entre lo divino y lo terrenal. Al explorar esta dualidad, también podemos ver cómo la luz y la oscuridad sirven como herramientas narrativas para enseñar lecciones sobre la moralidad y la elección. La luz invita a seguir el camino de la justicia y la verdad, mientras que la oscuridad advierte sobre los peligros del orgullo y la rebelión. Lucifer, como símbolo de esa dualidad, nos recuerda que la lucha entre estos dos aspectos es constante y que nuestras decisiones definen nuestro destino. La narrativa bíblica, por tanto, no solo cuenta una historia de caída, sino también de esperanza y redención, donde la luz puede volver a brillar incluso en los momentos más oscuros. En el juicio final, Dios actúa como el juez supremo, evaluando las acciones de Lucifer y sus seguidores. La justicia divina no es solo una condena, sino una manifestación de la pureza y la verdad que contrastan con la rebelión. Lucifer, una vez portador de luz, enfrenta ahora la consecuencia de su orgullo y desobediencia. La escena se desarrolla en un tribunal celestial donde la justicia se impone con firmeza y misericordia, recordándonos que toda acción tiene su peso ante lo divino. El momento del juicio revela la severidad de Dios, quien no permite la impunidad ante la rebelión. Lucifer, en su orgullo, intenta justificar su caída, pero la justicia divina es implacable y clara. La escena muestra un equilibrio entre la misericordia y la justicia, donde las acciones pasadas determinan el destino final. La presencia de ángeles y seres celestiales refuerza la solemnidad del acto, subrayando que la justicia de Dios trasciende el tiempo y la eternidad. Al final, la justicia divina no solo condena, sino que también restaura el orden celestial. Lucifer y sus seguidores enfrentan su destino, que ha sido decidido por la justicia de Dios, quien actúa con justicia perfecta y sin favoritismos. La escena transmite la idea de que toda rebelión contra lo divino tiene su precio, y que la justicia de Dios es la última palabra en el cosmos. Este acto final reafirma la autoridad suprema de Dios y la importancia de la obediencia en el universo sagrado. A pesar de la oscuridad que ha caído sobre Lucifer y sus seguidores, la esperanza nunca se ha extinguido por completo. En el corazón de aquellos que aún creen en la justicia divina, late la posibilidad de redención. La lucha entre el bien y el mal
no es solo una batalla externa, sino también interna, donde cada alma enfrenta decisiones que definirán su destino. La esperanza actúa como una chispa que puede encender un cambio profundo, recordándonos que incluso en las circunstancias más desesperadas, la luz puede surgir y guiar el camino hacia la redención. En esta lucha eterna, algunos personajes históricos y mitológicos representan la resistencia del bien. Ellos simbolizan la fe en que la justicia divina puede prevalecer, incluso cuando todo parece perdido. La redención no es solo un acto individual, sino un proceso colectivo que requiere fe, sacrificio y perseverancia. La esperanza se convierte en un faro que ilumina el camino, recordándonos que cada acto de bondad puede ser una semilla para un futuro mejor, donde el bien finalmente triunfe sobre el mal. El conflicto entre el bien y el mal no termina con la derrota de Lucifer, sino que continúa en cada decisión que tomamos. La verdadera victoria radica en mantener viva la esperanza y luchar por la redención, incluso cuando las sombras parecen invencibles. La historia nos enseña que la luz puede surgir en los momentos más oscuros y que la fe en la justicia divina puede transformar la desesperación en un acto de resistencia. Así, la lucha se convierte en una oportunidad para demostrar que la esperanza nunca muere y que la redención siempre es posible si no perdemos la fe. En el principio, Dios creó a los ángeles como seres de luz y perfección, destinados a cumplir su voluntad en el cosmos. Estos seres celestiales fueron diseñados con una jerarquía clara, donde cada uno tenía un papel específico en el orden divino. La creación de los ángeles refleja la majestuosidad y la sabiduría de Dios, quien los dotó de inteligencia y libre albedrío para que sirvieran como sus mensajeros y guardianes en el universo. La estructura celestial no fue aleatoria, sino cuidadosamente ordenada para mantener la armonía en el reino divino. Dentro de esta jerarquía, los ángeles se organizaron en diferentes órdenes y rangos, cada uno con funciones específicas. Los serafines, por ejemplo, estaban en la cima, rodeando el trono divino con sus múltiples alas y su ardiente devoción. Los querubines, con su aspecto protector, vigilaban los secretos divinos y custodiaban la entrada a los lugares sagrados. Los arcángeles, en un nivel superior, actuaban como mensajeros principales y líderes en la misión celestial. Esta estructura refleja la perfección y el orden que Dios estableció desde el principio en el reino celestial. Cada ángel fue creado con un propósito específico, y todos juntos conforman una jerarquía que mantiene el equilibrio en el cosmos. La creación de estos seres fue un acto de amor y sabiduría divina, demostrando la intención de Dios de establecer un orden perfecto en su creación. La estructura celestial no solo refleja su poder, sino también su misericordia y justicia, asegurando que cada ser tenga un papel que cumplir en el gran plan divino. Así, la jerarquía celestial se convirtió en un símbolo de la armonía que Dios desea para todo su universo. Dentro de la jerarquía celestial, los arcángeles ocupan un lugar de liderazgo y autoridad. Son seres de luz que actúan como mensajeros y guardianes, encargados de cumplir misiones específicas en el plan divino. Su presencia es imponente y su función crucial para mantener el orden en el cosmos. Estos líderes espirituales tienen un carácter distintivo, reflejando su cercanía a Dios y su responsabilidad en la protección de la creación. La figura de los arcángeles simboliza la fuerza y la sabiduría que emanan desde la cima de la jerarquía celestial. Entre los arcángeles, algunos destacan por su papel y autoridad. Por ejemplo, Miguel, considerado el líder de las fuerzas celestiales, se representa con una armadura brillante y una espada, listo para luchar contra las fuerzas del mal. Su presencia inspira protección y justicia en el cosmos. Otro arcángel importante es Gabriel, conocido por su papel de mensajero divino. Se le suele mostrar con un pergamino o una trompeta, simbolizando su misión de comunicar la voluntad de Dios. Estos seres no solo lideran, sino que también representan la fuerza y la comunicación en la jerarquía celestial.
La autoridad de los arcángeles se refleja en su capacidad para guiar y proteger a los otros seres celestiales y a la humanidad. Son considerados los principales intermediarios entre Dios y el resto de la creación. Su presencia en las escrituras y tradiciones antiguas subraya su papel como líderes espirituales y defensores del orden divino. La imagen de estos arcángeles en la historia bíblica y en relatos antiguos revela su importancia como símbolos de poder, justicia y comunicación celestial, siempre en la vanguardia de la jerarquía celestial. En la batalla celestial, Miguel emerge como el guerrero supremo, con su espada de luz en mano y una armadura brillante que refleja la gloria divina. Su presencia imponente inspira a los demás ángeles, listo para enfrentarse a Lucifer en defensa del orden celestial. La escena se desarrolla en un cielo radiante, con nubes de fuego y destellos de luz que resaltan su figura. La tensión es palpable y su mirada fija en el adversario, preparado para luchar con valentía y justicia. Mientras Lucifer desafía las leyes divinas, Miguel se posiciona con firmeza. Su postura refleja autoridad y determinación. En su rostro se nota la resolución de proteger el cielo y a los justos, enfrentándose a la oscuridad con un brillo de esperanza. La escena captura la intensidad del momento, con ángeles en vuelo alrededor, formando un escudo protector. La batalla no solo es física, sino también espiritual, simbolizando la lucha entre el bien y el mal en su máxima expresión. La confrontación culmina en un enfrentamiento épico, donde Miguel, con su fuerza divina, desafía a Lucifer en un duelo que simboliza la lucha por la justicia celestial. La escena muestra la energía vibrante de la batalla, con destellos de luz y sombras que reflejan la dualidad del conflicto. La victoria de Miguel no solo significa la derrota de Lucifer, sino también la reafirmación del orden divino en los cielos, un acto de valentía que será recordado en la historia celestial. Después de la rebelión, muchos ángeles caídos, conocidos como demonios, fueron expulsados del cielo. Estos seres, alejados de la luz divina, asumieron funciones oscuras y destructivas. Algunos se convirtieron en tentadores, encargados de desviar a los humanos del camino correcto, sembrando dudas y miedo en sus corazones. Otros se dedicaron a esparcir caos y confusión, actuando como agentes de la discordia en el mundo terrenal. La función principal de estos demonios era desafiar la autoridad divina, poniendo a prueba la fe y la resistencia de los seres humanos. A través de sus acciones, buscaban debilitar la conexión entre el cielo y la tierra, alimentándose del sufrimiento y la desesperación que generaban. Aunque su presencia es temida, también representan una prueba para quienes desean mantenerse firmes en su fe. La historia de estos ángeles caídos revela cómo la rebelión no solo alteró el orden celestial, sino que también dejó una huella profunda en la lucha entre el bien y el mal en el mundo humano. La figura de Lucifer no solo dejó huella en las tradiciones judeocristianas, sino que su influencia se extendió a diversas culturas antiguas. En muchas mitologías, seres similares a Lucifer representan la rebelión contra la autoridad divina o la búsqueda de conocimiento prohibido. Por ejemplo, en la mitología griega, Prometeo desafía a los dioses al robar el fuego para entregarlo a los humanos, simbolizando la chispa de la rebelión y el conocimiento prohibido. Esta figura refleja una tendencia universal en las culturas antiguas de personificar la transgresión y la búsqueda de la iluminación, conceptos que también se asocian con Lucifer en su narrativa original. En la tradición mesopotámica también encontramos figuras que encarnan la rebelión y el desafío a las deidades supremas. Algunos relatos hablan de seres que desafían a los dioses del inframundo o del cielo, simbolizando la lucha por el conocimiento oculto y la autonomía. Estas historias reflejan una visión similar a la de Lucifer, donde la transgresión es vista tanto como un acto de valentía como de peligro. La influencia de estas ideas en las culturas antiguas muestra cómo la figura del rebelde contra la autoridad divina trasciende fronteras y épocas, consolidándose como un símbolo de la búsqueda de la verdad y la iluminación. Incluso en las religiones de la India antigua, como el hinduismo,
Existen personajes que representan la lucha contra las fuerzas del orden divino para alcanzar un conocimiento superior. Aunque no son exactamente iguales a Lucifer, estos seres encarnan la idea de desafiar las leyes divinas en busca de un entendimiento más profundo del universo. La influencia de estas figuras en distintas culturas revela una constante en la historia humana: el deseo de desafiar lo establecido en pos de la iluminación y el poder del conocimiento, aspectos que también están ligados a la historia de Lucifer y su legado en diversas mitologías. La figura de Lucifer no solo ha sido un personaje central en las tradiciones religiosas, sino que también ha dejado una profunda huella en la literatura a lo largo de los siglos. Desde los textos bíblicos, donde su historia se menciona en el libro de Isaías y Ezequiel, hasta las interpretaciones medievales que lo describen como un ángel caído, su presencia ha sido constante en las obras que exploran el bien y el mal. Con el tiempo, autores de diferentes épocas han reinterpretado su figura, transformándola en símbolo de rebelión, conocimiento o incluso libertad, dependiendo del contexto cultural y filosófico en que se inscriben. Durante la Edad Moderna, la figura de Lucifer adquirió un carácter más complejo en la literatura, especialmente en obras como El paraíso perdido de Milton, donde se le presenta como un rebelde que desafía la autoridad divina. Este poema épico convirtió a Lucifer en un símbolo de la lucha por la libertad individual frente a la autoridad absoluta, influyendo en la percepción popular y en la cultura occidental en general. Desde entonces, su imagen ha sido utilizada en diferentes géneros, desde la poesía hasta la narrativa moderna, siempre explorando su dualidad como portador de luz y oscuridad. En la cultura moderna, Lucifer ha trascendido los límites religiosos para convertirse en un símbolo en la literatura contemporánea, el cine y la música. Autores y artistas lo representan como un personaje complejo, que desafía las convenciones y cuestiona las estructuras de poder. Desde novelas de fantasía hasta cómics y películas, su figura se ha reinterpretado constantemente, reflejando las tensiones entre la libertad individual y las instituciones. Esta evolución muestra cómo su historia sigue siendo relevante, adaptándose a los nuevos contextos y resonando con las inquietudes de cada época. La figura de Lucifer ha trascendido las escrituras y ha encontrado un lugar destacado en la cultura popular moderna. En series y películas, su imagen suele ser reinterpretada, a veces como un símbolo de rebelión y otras como un personaje complejo lleno de matices. Desde producciones que lo muestran como un ángel caído en busca de redención, hasta versiones que lo presentan como un seductor o incluso un antihéroe, Lucifer ha sido un personaje que captura la imaginación del público. Estas representaciones reflejan una fascinación constante con su historia y su simbolismo, adaptándose a diferentes contextos y épocas, y permitiendo que su figura siga vigente en la narrativa contemporánea. En la literatura, Lucifer también ha sido un personaje recurrente, desde poemas y novelas hasta obras de teatro. Autores han explorado su carácter como símbolo de la rebelión contra la autoridad divina, o como un reflejo de la lucha interna entre el bien y el mal. La figura ha sido utilizada para cuestionar dogmas religiosos y explorar temas de libertad, orgullo y caída. Estas obras han contribuido a mantener vivo el debate sobre su historia, enriqueciendo la percepción pública y cultural de Lucifer más allá de los textos sagrados, y permitiendo que su figura evolucione en diferentes contextos narrativos. El simbolismo del dragón y la serpiente en relación con Lucifer revela una conexión profunda con las fuerzas del caos y la transformación. La serpiente, en muchas culturas antiguas, representa la sabiduría oculta y la tentación, aspectos que también se asocian con Lucifer como portador de conocimiento prohibido. Esta criatura simboliza la dualidad entre la luz y la oscuridad, el conocimiento y la ignorancia, reflejando la naturaleza compleja del ángel caído. La presencia de la serpiente en relatos antiguos sugiere que Lucifer encarna esa energía de cambio y desafío a las estructuras divinas, desafiando los límites establecidos por los dioses y promoviendo una búsqueda de poder y autoconocimiento que trasciende lo permitido.
Por otro lado, el dragón, en muchas tradiciones, simboliza la fuerza primordial, la protección y también la destrucción. En relación con Lucifer, el dragón puede representar esa fuerza arrolladora que desafía el orden divino, una criatura que encarna la rebelión y la transformación radical. La figura del dragón, con su aspecto imponente y escamoso, refleja la magnitud del desafío que Lucifer representa contra las jerarquías celestiales. En los relatos antiguos, este símbolo se asocia con la lucha entre el bien y el mal, donde Lucifer, como un dragón en su forma simbólica, personifica esa energía de rebelión que busca romper las cadenas del cielo y liberar un conocimiento prohibido, desafiando a los dioses en su afán de autodescubrimiento y poder. La relación entre estos símbolos y Lucifer también puede interpretarse como una representación de la dualidad en su carácter. La serpiente y el dragón como guardianes de secretos prohibidos, portadores de un conocimiento que puede liberar o destruir. Ambos animales reflejan esa tensión entre la sabiduría y la rebelión, entre la protección de lo oculto y la amenaza de caos. En la narrativa antigua, Lucifer encarna esa fuerza ambivalente, que puede ser tanto un portador de luz como un símbolo de desafío y transformación radical, usando estos símbolos para representar su papel como el ángel que desafió el orden celestial en busca de un conocimiento superior. La narrativa bíblica revela una profunda dualidad entre la luz y la oscuridad, donde cada elemento simboliza aspectos opuestos pero complementarios de la existencia. La luz representa la pureza, la verdad y la presencia divina, mientras que la oscuridad encarna el caos, la ignorancia y la rebelión. En esta historia, Lucifer, inicialmente una criatura de luz, se enfrenta a la tentación de la oscuridad, reflejando esa lucha eterna entre ambos polos. Esta dualidad no solo define su carácter, sino que también refleja la lucha constante en el mundo espiritual y humano, donde la elección entre la virtud y el pecado determina el destino de cada alma. En la Biblia, la dualidad se manifiesta claramente en la historia de Lucifer, quien fue creado como un ser de luz, portador de la gloria divina. Sin embargo, su orgullo y deseo de ser igual a Dios lo llevaron a la caída, simbolizando esa transición de la luz a la oscuridad. Este contraste nos muestra que la lucha entre ambos aspectos no es solo externa, sino también interna. La narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo todos enfrentamos esa dualidad en nuestras vidas, eligiendo entre seguir la luz o ceder a las tentaciones de la oscuridad, en un constante proceso de transformación espiritual. Este conflicto entre luz y oscuridad en la historia de Lucifer también simboliza la lucha entre el orden divino y el caos. La luz, que representa la creación y la justicia, se enfrenta a la oscuridad, símbolo del desorden y la rebelión. La narrativa bíblica nos muestra que esta dualidad no es solo una lucha de poderes, sino también una batalla interna que cada ser enfrenta en su camino espiritual. La historia nos recuerda que la elección entre la luz y la oscuridad define quiénes somos y qué legado dejamos en el mundo, en un ciclo eterno de confrontación y redención. En la narrativa bíblica, los ángeles actúan como guardianes celestiales que protegen a los humanos de las fuerzas oscuras que buscan desviarlos del camino divino. Estos seres de luz están siempre atentos, listos para intervenir en momentos de peligro, enfrentándose a entidades malignas que intentan sembrar caos y destrucción en la tierra. La lucha entre el bien y el mal no solo es una batalla espiritual, sino también una protección activa que los ángeles ofrecen a quienes confían en la voluntad divina. Su presencia es un recordatorio constante de que, incluso en las sombras, la luz divina vela por sus seguidores, luchando en silencio contra las fuerzas que desean sumir al mundo en la oscuridad. Estos ángeles no solo actúan en momentos de crisis, sino que también guían y fortalecen a las personas en su fe, ayudándolas a resistir las tentaciones y las influencias malignas. En muchas historias bíblicas se muestran como guerreros que luchan en los cielos y en la tierra, enfrentándose a los ángeles caídos y a las fuerzas de Satanás. La protección que brindan,
es una manifestación del amor divino, una defensa activa contra las fuerzas que buscan destruir la pureza y la justicia. La presencia de estos seres celestiales en la historia refleja la constante dualidad entre la luz y la oscuridad, donde la protección divina se convierte en un escudo que mantiene a la humanidad en el camino correcto. La lucha de los ángeles contra las fuerzas oscuras también simboliza la batalla interna que cada uno enfrenta entre el bien y el mal. La protección divina no solo es externa, sino que también inspira a las personas a mantenerse firmes en sus valores y a resistir las tentaciones que amenazan su alma. En esta lucha constante, los ángeles actúan como mensajeros y soldados del cielo, asegurándose de que la luz prevalezca sobre la sombra. Su papel es fundamental en la narrativa bíblica, pues representan la esperanza y la certeza de que incluso en los momentos más oscuros, la protección divina nunca desaparece. La historia de la redención en la Biblia revela un mensaje profundo de esperanza que atraviesa las páginas sagradas. Desde el principio, Dios promete un plan para restaurar la relación con la humanidad, incluso después de las caídas y errores. Esta promesa se manifiesta en la esperanza de un Salvador, un Mesías que traería la salvación y la reconciliación con lo divino. La Biblia nos muestra que, a pesar de las dificultades y las sombras del pecado, la esperanza nunca se pierde, porque Dios siempre ofrece una oportunidad para volver a empezar y encontrar la redención. A lo largo de las Escrituras, la esperanza se presenta como una luz que guía a las personas en medio de la oscuridad. La historia de la redención no es solo un relato de castigo, sino también de misericordia y amor divino. Cada promesa hecha por Dios apunta hacia un futuro donde la justicia y la paz prevalecerán. La esperanza en la Biblia nos invita a confiar en que, sin importar cuán difícil sea la situación, la intervención divina puede transformar vidas y traer un nuevo comienzo, reafirmando que la redención es posible para todos. Esta esperanza se refleja en las historias de personajes que enfrentaron grandes pruebas, pero confiaron en la promesa de Dios. Desde Noé hasta los profetas, cada uno encontró en su fe una fuente de fortaleza. La Biblia nos enseña que, aunque el camino pueda parecer largo y lleno de obstáculos, la esperanza en la redención es un faro que nunca se apaga. Es esa esperanza la que impulsa a las personas a perseverar y a creer en un futuro donde la justicia y la paz finalmente reinarán, cumpliendo así la promesa divina de redimir a su pueblo. En el Apocalipsis, Lucifer aparece como la figura central en la batalla final entre el bien y el mal. Después de su caída, se convierte en el líder de las fuerzas oscuras, buscando desafiar la autoridad divina. Su presencia en la escena es imponente, con una apariencia que refleja su orgullo y rebelión, mientras se prepara para enfrentarse a las fuerzas celestiales en un conflicto que determinará el destino del universo. La tensión crece a medida que los ángeles fieles se preparan para la confrontación definitiva, sabiendo que este será el momento en que se decidirá quién prevalecerá en la eternidad. La batalla en el Apocalipsis es épica y llena de simbolismo. Lucifer, con su aspecto imponente y su armadura desgastada, lidera a las fuerzas del mal en una lucha desesperada contra los ángeles de Dios. El cielo se oscurece y rayos de luz divina intentan iluminar la escena, mientras las fuerzas celestiales, armadas con espadas de luz, enfrentan a los ejércitos caídos. La escena refleja la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, donde Lucifer busca desafiar el orden divino y reclamar su lugar en la creación, aunque sabe que el destino final aún está por definirse. Finalmente, en el clímax de la batalla, se revela la victoria inevitable del bien. Lucifer, en su orgullo, se enfrenta a su destino, sabiendo que su rebelión lo ha llevado a la derrota. La escena muestra su caída final, con un aspecto desgastado y derrotado, mientras las fuerzas celestiales celebran la victoria divina. La confrontación simboliza el triunfo de la justicia y la restauración del orden divino, reafirmando que, aunque Lucifer fue una figura poderosa,
Su rebelión fue su propia perdición en la lucha eterna entre el bien y el mal. En muchas religiones antiguas, Lucifer y otros dioses caídos representan el simbolismo de la rebelión contra la autoridad divina y la búsqueda de conocimiento prohibido. Estas figuras encarnan la dualidad entre la luz y la oscuridad, reflejando la lucha interna entre el bien y el mal, que trasciende culturas y épocas. La figura de Lucifer, en particular, se asocia con la iluminación y la libertad, pero también con la caída y el castigo, creando un arquetipo complejo que ha sido interpretado de diversas formas en distintas tradiciones religiosas y mitológicas. Otros dioses caídos en diferentes culturas, como Prometeo en la mitología griega o Quetzalcóatl en la mesoamericana, también simbolizan la transgresión y la búsqueda de sabiduría. Aunque sus historias varían, todos comparten la temática de desafiar las leyes divinas, lo que los convierte en símbolos universales de la rebelión y la iluminación. Esta similitud revela cómo distintas civilizaciones han interpretado la figura del rebelde que, a pesar de su caída, busca elevarse por encima de los límites impuestos por los dioses, desafiando las convenciones y dejando un legado de conocimiento y transformación. El simbolismo de estos dioses caídos también se refleja en su representación como portadores de luz en medio de la oscuridad, uniendo la idea de que la búsqueda de conocimiento puede ser tanto una bendición como una maldición. La comparación entre Lucifer y estas figuras revela una narrativa universal sobre la ambición humana, el deseo de entender lo desconocido y las consecuencias que conlleva desafiar las leyes divinas. En el fondo, estas historias nos invitan a reflexionar sobre el equilibrio entre la luz y la sombra en nuestro propio camino espiritual y moral. La figura de Lucifer ha sido interpretada en la filosofía como símbolo de la búsqueda del conocimiento y la rebelión contra las autoridades establecidas. Desde tiempos antiguos se le ha visto como un arquetipo del espíritu inquieto que desafía las normas divinas en busca de la verdad. Esta rebelión no solo representa una resistencia a la autoridad, sino también una sed insaciable de entender los secretos del universo. En muchas corrientes filosóficas, Lucifer encarna esa chispa que impulsa a cuestionar, a explorar más allá de los límites impuestos por las instituciones religiosas y sociales. Esta influencia se refleja en la idea de que el conocimiento puede ser una fuerza liberadora, pero también peligrosa si se busca sin límites. La rebelión de Lucifer en la narrativa bíblica y en las interpretaciones filosóficas simboliza esa lucha interna entre la obediencia y la autonomía intelectual. En la historia del pensamiento, su figura ha inspirado a pensadores que defienden la libertad de cuestionar dogmas y buscar verdades ocultas, incluso si eso implica desafiar las autoridades religiosas o políticas. Así, Lucifer se convierte en un símbolo de la iluminación y la resistencia intelectual. En definitiva, la figura de Lucifer en la filosofía nos invita a reflexionar sobre el valor del conocimiento y el riesgo de la rebelión. Nos recuerda que el deseo de entender el mundo y desafiar las estructuras establecidas puede ser una fuerza transformadora, pero también requiere valentía y responsabilidad. La historia de Lucifer, por tanto, no solo es una narrativa de caída, sino también un símbolo de la eterna lucha por la libertad intelectual y la búsqueda de la verdad en un universo lleno de misterios por descubrir. En esta lucha espiritual, Lucifer asume el papel de tentador y adversario en la batalla por el alma humana. Desde tiempos antiguos, se le ha visto como la fuerza que busca desviar a las personas del camino divino, sembrando dudas y fomentando la rebelión interna. Su influencia se manifiesta en las decisiones que tomamos, en las dudas que nos atormentan y en la lucha constante entre el bien y el mal en nuestro interior. La batalla no es solo externa, sino que también se libra en la mente y en el corazón de cada individuo, donde Lucifer intenta seducir con promesas de poder y conocimiento prohibido, desviando así el destino espiritual de las almas. La lucha por el alma se intensifica en momentos de duda y crisis, cuando las decisiones parecen estar en un punto de inflexión. Lucifer aprovecha estas circunstancias para ofrecer caminos fáciles y seductores,
disfrazados de conocimiento y poder. La batalla espiritual se manifiesta en la resistencia interna que cada uno debe ejercer contra esas tentaciones, en la lucha por mantener la fe y la virtud frente a las seducciones del mal. Es un enfrentamiento constante, donde la voluntad y la fe son las armas principales para resistir la influencia de Lucifer y preservar la pureza del alma. En esta batalla, la oración, la fe y la vigilancia son herramientas esenciales para fortalecer el espíritu y proteger el alma. Lucifer, como símbolo de la rebelión y la tentación, busca aprovechar cada momento de vulnerabilidad para sembrar dudas y desviar a las personas del camino divino. La lucha no termina con una sola decisión, sino que requiere constante vigilancia y compromiso. La victoria en esta batalla espiritual se logra cuando el alma mantiene su fe firme y rechaza las seducciones del mal, recordando que la verdadera fuerza proviene del vínculo con lo divino y la resistencia a las tentaciones. A lo largo de la historia, la misericordia divina se ha manifestado como una luz en medio de la oscuridad, ofreciendo una esperanza inquebrantable incluso para aquellos que han caído en la tentación. La posibilidad de redención no es solo un concepto, sino una realidad que refleja la infinita compasión de Dios hacia sus criaturas. En las Escrituras se nos muestra que, sin importar cuán alejados estemos, siempre existe un camino de regreso, un acto de misericordia dispuesto a perdonar y transformar corazones endurecidos. Esta historia nos enseña que la gracia divina supera cualquier error y que la puerta del perdón está siempre abierta para quienes buscan sinceramente volver a la luz. La misericordia, por tanto, se convierte en un puente que conecta la justicia con la compasión, permitiendo que incluso los más perdidos puedan encontrar su camino hacia la redención y la paz interior. Este acto de misericordia no solo revela la naturaleza amorosa de Dios, sino que también invita a cada uno a reflexionar sobre su propia capacidad de perdonar y buscar la redención. La historia bíblica nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la misericordia divina puede iluminar el camino hacia la transformación personal. La esperanza de que todos puedan ser perdonados y redimidos es una constante en la narrativa espiritual, mostrando que ningún error es demasiado grande para ser perdonado si hay un corazón dispuesto a arrepentirse. La historia de la misericordia divina nos invita a confiar en que, sin importar cuán lejos hayamos llegado, siempre hay una oportunidad para volver a empezar, guiados por la compasión infinita de Dios. En definitiva, la historia de la misericordia divina nos revela que la redención es un acto de amor que trasciende el tiempo y los errores humanos. Nos enseña que, aunque Lucifer y las fuerzas del mal puedan tentar y desviar, la gracia de Dios siempre está presente para ofrecer una segunda oportunidad. La esperanza de la redención impulsa a muchas almas a buscar el arrepentimiento sincero, confiando en que la misericordia divina puede transformar incluso las vidas más perdidas. Así, la historia continúa siendo un testimonio vivo de que el amor y la compasión divinos son más poderosos que cualquier tentación, y que siempre hay un camino de regreso hacia la luz. El legado de Lucifer ha trascendido las páginas bíblicas y ha dejado una huella profunda en la cultura contemporánea. Desde la literatura hasta el arte, su figura simboliza la rebelión, la búsqueda de conocimiento y la lucha interna entre el bien y el mal. Muchas obras modernas reinterpretan su historia, presentándolo como un símbolo de independencia y cuestionamiento de la autoridad divina. Esta influencia se refleja en películas, series y novelas que exploran temas de oscuridad, redención y la dualidad del alma humana, manteniendo vivo su legado en la imaginación colectiva. En la cultura popular, Lucifer también ha sido representado en diferentes formas, desde personajes complejos en cómics hasta protagonistas en series de televisión. Estas interpretaciones a menudo desafían la visión tradicional, mostrando a Lucifer como un ser con motivos y conflictos internos, más allá de la simple figura del mal. Así, su legado invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia
la libertad y la tentación, haciendo que su historia siga siendo relevante y fascinante en la sociedad moderna. Además, el símbolo de Lucifer ha sido adoptado en movimientos culturales y filosóficos que promueven la autonomía personal y el cuestionamiento de las instituciones. Su historia inspira a quienes buscan romper con las cadenas de la autoridad y explorar su propio camino. En la música, la moda y el arte, su influencia se manifiesta en estilos que desafían lo convencional, haciendo que su legado siga vivo en cada expresión de creatividad y resistencia en la cultura moderna. Al reflexionar sobre la historia humana, te das cuenta de que la dualidad entre el bien y el mal ha sido una constante en cada época y cultura. Desde los relatos antiguos, aprendemos que ambas fuerzas están intrínsecamente conectadas, formando parte del mismo tejido de la existencia. La lucha interna entre estos polos no solo define a los personajes bíblicos como Lucifer, sino que también refleja nuestras propias decisiones diarias. La historia nos muestra que el equilibrio entre estas fuerzas es esencial para entender la complejidad de la naturaleza humana y su evolución a lo largo del tiempo. Es importante reconocer que el bien y el mal no siempre son absolutos. Muchas veces, lo que consideramos mal puede tener una raíz en una intención noble, y lo que parece bueno puede tener consecuencias negativas. Esta ambigüedad nos invita a cuestionar nuestras propias acciones y motivaciones. La historia, en sus relatos y mitos, nos enseña que la lucha entre estas fuerzas no termina, sino que se manifiesta en cada decisión que tomamos. Comprender esta dualidad nos ayuda a aceptar nuestra complejidad y a buscar un camino de equilibrio y autoconocimiento. Al final, la historia de Lucifer y la dualidad del bien y el mal nos recuerdan que todos llevamos dentro una chispa de ambos. La clave está en cómo elegimos actuar y qué valores priorizamos en nuestras vidas. La narrativa antigua nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad personal y la importancia de mantener un equilibrio interno. Solo así podremos entender que, en realidad, el bien y el mal son dos caras de la misma moneda, y que nuestra misión es decidir qué lado queremos potenciar en nuestro camino hacia la trascendencia. Comprender la historia de Lucifer no solo revela los orígenes de un símbolo de rebelión y orgullo, sino que también nos ayudan a entender cómo las ideas de luz y oscuridad se entrelazan en nuestra cultura y religión. Al estudiar su historia, tú puedes apreciar la complejidad de los personajes que representan estas fuerzas y cómo su narrativa ha sido interpretada a lo largo del tiempo, influyendo en conceptos de moralidad y justicia. Esta comprensión te permite confrontar las dualidades que existen en ti mismo y en la sociedad, promoviendo una reflexión más profunda sobre el bien y el mal en tu vida cotidiana. Al profundizar en la historia de Lucifer, tú también puedes entender cómo las interpretaciones y malentendidos han moldeado las percepciones sobre la rebelión y la autoridad. Esto te invita a cuestionar las narrativas aceptadas y a explorar las raíces culturales y religiosas que han dado forma a estas historias. La importancia radica en que al conocer su historia, puedes evitar simplificaciones y prejuicios, promoviendo una visión más equilibrada y enriquecedora sobre los conceptos de luz, oscuridad y la lucha interna que todos enfrentamos en algún momento. En definitiva, entender la historia de Lucifer te brinda una herramienta poderosa para analizar las historias que contamos y las creencias que compartimos. Es un recordatorio de que las figuras de la historia y la religión no son solo personajes, sino símbolos que reflejan nuestras propias luchas internas y dilemas éticos. Al conocer su historia, tú puedes desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia diferentes perspectivas, enriqueciendo tu visión del mundo y fortaleciendo tu búsqueda de equilibrio entre las fuerzas opuestas que habitan en cada uno de nosotros. Hoy en día muchas personas se preguntan qué significa realmente la historia del ángel caído en nuestro contexto moderno. ¿Es solo una metáfora de rebelión o tiene un significado más profundo en nuestra cultura actual? Este debate ha llevado a diversas interpretaciones, desde las religiosas hasta las filosóficas, que buscan entender si Lucifer representa simplemente el mal
o si también simboliza la lucha interna por la libertad y la autonomía. La interpretación moderna a menudo cuestiona las lecturas tradicionales, proponiendo que la historia puede reflejar conflictos internos universales que todos enfrentamos, en lugar de ser una historia literal o exclusiva de un ser celestial. Además, algunos argumentan que esta figura ha sido utilizada en la cultura popular para representar la resistencia contra la autoridad, la individualidad y la búsqueda de la verdad personal. Este enfoque ha abierto un diálogo sobre cómo las historias antiguas se reinterpretan en un mundo donde las ideas de moralidad y autoridad están en constante cambio. La figura del ángel caído, entonces, se convierte en un símbolo flexible, que puede ser adaptado a diferentes contextos y debates contemporáneos, permitiendo que cada uno saque sus propias conclusiones sobre su significado y relevancia en la actualidad. Otra cuestión que genera mucho debate es si la historia del ángel caído debe interpretarse como una advertencia sobre el orgullo y la soberbia, o si en realidad refleja una lucha por la libertad individual frente a las autoridades divinas. En la interpretación moderna, algunos ven a Lucifer como un símbolo de resistencia contra la opresión, una figura que desafía las normas establecidas para buscar la autonomía personal. Este enfoque invita a cuestionar las ideas tradicionales de bien y mal, proponiendo que la historia puede tener múltiples lecturas dependiendo del contexto cultural y social. La discusión también se extiende a cómo estas historias se usan en la cultura popular, en películas, literatura y arte, para explorar temas de rebelión, libertad y justicia. La figura del ángel caído, en este sentido, se transforma en un símbolo de lucha interna y externa, que invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y la rebeldía en la sociedad moderna, haciendo que su historia siga siendo relevante y abierta a nuevas interpretaciones. Para resumir los puntos clave de la historia de Lucifer, primero debemos recordar que originalmente fue un ángel de gran belleza y poder, creado por Dios con un propósito especial en el cielo. Su carácter orgulloso y su deseo de ser igual a Dios lo llevaron a cuestionar la autoridad divina, lo que marcó el inicio de su rebelión. Este acto de rebeldía fue el catalizador que lo convirtió en el ángel caído, expulsado del cielo y condenado a vagar en la tierra y en las tinieblas. La historia destaca cómo su orgullo y deseo de autonomía lo llevaron a desafiar el orden divino, transformándolo en símbolo de rebelión y tentación en diversas tradiciones religiosas. Otro punto importante es que Lucifer, en su caída, no solo perdió su lugar en el cielo, sino que también se convirtió en una figura que representa la oposición a la voluntad divina. La narrativa subraya su carácter complejo. No solo es un rebelde, sino también un portador de luz que fue corrompido por su soberbia. La historia nos muestra cómo su deseo de ser igual a Dios lo llevó a la destrucción personal y a su papel como adversario en la cosmología bíblica. Además, su historia sirve como una advertencia sobre los peligros del orgullo desmedido y la desobediencia, conceptos que aún resuenan en interpretaciones modernas. En resumen, los puntos clave de la historia de Lucifer incluyen su origen como un ángel hermoso y poderoso, su rebelión motivada por el orgullo, su expulsión del cielo y su transformación en símbolo de la oposición divina. La narrativa refleja cómo su historia es una metáfora de la lucha interna entre la soberbia y la humildad, y cómo su caída marca un momento crucial en la cosmología bíblica, sirviendo como ejemplo de las consecuencias de desafiar el orden divino. Para profundizar en la historia de Lucifer y entender mejor las interpretaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, es fundamental consultar una variedad de fuentes. La bibliografía especializada en textos religiosos, como la Biblia misma, ofrece la base principal para comprender los relatos originales y sus contextos históricos. Además, obras académicas y estudios teológicos, como los de autores reconocidos en estudios bíblicos y antiguos, proporcionan análisis detallados y perspectivas críticas que enriquecen la narrativa. Recursos adicionales, incluyendo enciclopedias especializadas y artículos de investigación, permiten explorar diferentes interpretaciones y debates que han surgido en torno a la figura del ángel caído.
Es recomendable también revisar textos históricos y culturales del cercano Oriente, donde se originaron muchas de estas historias, para entender mejor su contexto y evolución. La consulta de estos materiales te ayudará a tener una visión más completa y fundamentada, permitiéndote apreciar la riqueza y complejidad de la tradición bíblica y sus interpretaciones a lo largo de los siglos. Otra fuente valiosa son los recursos digitales y bases de datos académicas que contienen artículos, ensayos y análisis críticos sobre la figura de Lucifer. Plataformas como JSTOR o Google Scholar ofrecen acceso a investigaciones recientes y clásicas, permitiéndote comparar distintas interpretaciones y enfoques. También las conferencias y charlas de expertos en estudios bíblicos y teología, muchas de ellas disponibles en línea, aportan perspectivas actualizadas y debates académicos que enriquecen tu comprensión. No olvides consultar también publicaciones de instituciones religiosas y académicas reconocidas, que suelen ofrecer recursos confiables y bien fundamentados. La combinación de estos recursos te permitirá tener una visión equilibrada y bien documentada, esencial para entender la complejidad de la historia y las interpretaciones sobre Lucifer en diferentes tradiciones y épocas. Antes de despedirnos, quiero expresarte mi más sincero agradecimiento por acompañarme en este recorrido por la historia de Lucifer y los relatos bíblicos. Tu interés y atención son fundamentales para que este contenido siga creciendo y llegando a más personas interesadas en comprender estos temas tan profundos y complejos. Espero que hayas disfrutado y aprendido tanto como yo al preparar este video, y que estas historias sigan resonando en tu corazón y mente. Sin tu apoyo, todo esto no sería posible, así que gracias por ser parte de esta comunidad que busca explorar y entender las raíces de nuestra historia y cultura. Nos vemos en la próxima aventura. No olvides suscribirte y compartir este contenido con quienes también quieran descubrir estos relatos ancestrales. Quiero aprovechar este momento para reconocer a todos quienes hicieron posible este video, a los investigadores, historiadores y expertos en textos antiguos que aportaron sus conocimientos y referencias. También a quienes me apoyaron en la producción, desde la edición hasta la selección de imágenes, asegurando que cada detalle fuera coherente con la época y el estilo visual. Sin su dedicación y pasión, este proyecto no habría llegado a ti con la calidad que esperas. Gracias a todos por su esfuerzo y compromiso en preservar y transmitir estas historias que han trascendido generaciones. Este trabajo es un reflejo del amor por la historia y la búsqueda de la verdad en sus múltiples interpretaciones. Y así llegamos al cierre de este video. Espero que esta exploración te haya inspirado a seguir investigando y reflexionando sobre los relatos bíblicos y las interpretaciones que han surgido a lo largo del tiempo. Recuerda que cada historia tiene múltiples capas y significados, y que nuestro interés por ellas nos ayuda a entender mejor nuestro pasado y nuestro presente. No olvides dejar tus comentarios, compartir este contenido y suscribirte para no perderte futuras historias y análisis. Gracias por tu tiempo y por ser parte de esta comunidad que valora la historia, la cultura y la reflexión. Hasta la próxima, y que la búsqueda de conocimiento nunca se detenga. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre Lucifer y los relatos bíblicos. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.